En este momento nos acompaña el congresista Jaime Quito Sarmiento, él es parte de la bancada socialista, vocero también de la bancada, por fin armó su bancada después de tanta lucha. Congresista, ¿cómo está? Buenos días, un gusto tenerlo en el programa. Muy buenos días, Mayra, y ciertamente, como indicas, el día de ayer ha sido el inicio de la legislatura, pero para mucha ciudadanía también preocupada por las cosas que a veces, muy lamentablemente, el Congreso actúa de espaldas a la ciudadanía o viendo otro tipo de temas que no están enmarcadas en los temas que a la población convoca y que es la solución a los problemas como por ejemplo el tema de la delincuencia y teníamos ese tema que lo han estado dilatando durante todo el día y que lo hemos tocado recién a partir de las 9:30 de la noche. Pareciera que ahí querían hacer... Perdóneme que le corte, lo han tocado porque han recolectado firmas. Cierto. No porque el presidente del Congreso haya cumplido con su palabra de decir que el primer día de la legislatura él iba a tocar ese tema. Cierto, mira, lo que ha ocurrido es que este tema ya debió haberse tocado en enero o en febrero. Estábamos impulsando o exigiendo la realización de un pleno extraordinario, puesto que la restitución de esta norma que había sido aniquilada por una ley que deroga o simplemente deja sin efecto la detención preliminar para diversos delitos, y eso ha ido generando un conjunto de problemas, que ahí están los datos y la data respecto a cuántos beneficiados estaban con este tema, y parece que Palacio de Gobierno y algunas bancadas estaban en esa lógica de querer simplemente llevar o continuar liquidando esa ley que impide la detención preliminar. Es por esa razón que lamentablemente hemos visto pues este accionar de parte del Congreso o de la mayoría congresal, porque también tenemos que ser precisos, no es el Congreso en su conjunto. Hay mayorías en el Congreso que están llevando a una situación de simplemente destrucción de la sociedad en su conjunto, y existimos una minoría que estamos también haciendo el trabajo que corresponde de detener, de generar también participación de la ciudadanía respecto a estos temas, porque si no fuera por la ciudadanía, si no fuera por la población respecto a estas leyes, seguirían, porque como vemos, con su aplastante mayoría, no priorizan los proyectos de ley, no priorizan los temas que deben priorizarse, sino los temas que a ellos les convienen. Y hay otra ley sobre... que a mí me interesa muchísimo, porque acá le estarían haciendo muchísimo daño al país, congresista, que es sobre el control de dominio, ¿no? Los bienes incautados prácticamente a narcotraficantes, a personas que delinquen, estarían quedando prácticamente para ellos mismos, su propio patrimonio. Entonces le estarían afectando prácticamente no solamente al Ministerio Público, que de cierta manera también, aparte de que les han dado un pésimo presupuesto y les han dicho no puedes hacer nada con el presupuesto que te estamos dando, les están quitando esa facultad de poder tomar decisiones sobre estos patrimonios o estas incautaciones que se tiene con esta ley. Cierto, mire, eso, la ley per se es de alguna forma preventiva para todos aquellos delitos que tienen que ver con enriquecimiento ilícito, con corrupción, también con los robos y la delincuencia que se da. Patrimonios que se pueden obtener producto de toda esa consecución ilícita de un determinado bien. Cuando hay una investigación se tiene que incautar, y el tema es aquí que se estaría esperando a que recién exista una sentencia para hacer esa incautación. Esta norma lo que permite, lo que plantea es que en plena investigación, en todo ese proceso, es que se puede intervenir.
Pero en esta situación lo que estamos viendo es que aquí también se retrocede y a quienes se benefician es aquellos que evidentemente cometen pues este tipo de acciones o delitos y se viene actuando en favor también de ellos, porque sabemos que en el Perú la corrupción es algo que campea tremendamente, son miles de millones de soles que se va en favor de ellos y necesitamos el marco jurídico, pero también al lado del marco jurídico la actuación tanto del Ministerio Público, del Poder Judicial, sin hacer ningún tipo de persecución, sino detener, o sea, actuar con esas figuras legales para poder atacar el crimen organizado o el crimen político o el crimen de la corrupción. Todos los crímenes necesitamos que sean atacados por las entidades que deben de trabajar y tener la autonomía, no inmiscuirse en el actuar tanto del Ministerio Público y del Poder Judicial, sino que también la ciudadanía debe fiscalizar a estas entidades. Ahora, usted, bueno, ayer se dio por fin, por mayoría de votos, porque no le quedaba de otra, a excepto de algunos congresistas de Perú Libre, el hecho de nuevamente poner en agenda a la fuerza, ¿no?, los casos de detención preliminar en caso de no fragancia. Pero yo quiero hacerle una consulta. Había una modificación que excluía a funcionarios por temas de corrupción. Esa modificación se llegó a tomar en cuenta porque justamente cuando el relator estaba leyendo, no sé si usted se dio cuenta, pero no lo dejaron terminar y el presidente del Congreso dijo, todos lo tienen ya en su celular. Entonces nos quedó esa duda. ¿Se llegó a tomar esa modificación de que prácticamente estos casos de detención preliminar en casos de no fragancia también incluían los casos de corrupción? Mira, en realidad lo que se ha hecho es votar por la insistencia de un proyecto que ya se había... y la insistencia no era más que la derogatoria de la ley que se había aprobado que está impidiendo la detención preliminar. Ciertamente lo que el relator estaba haciendo es dar lectura de qué es lo que se estaba derogando. Y a pesar de que querían hacer modificaciones, ir a un cuarto intermedio para poder nuevamente regresar a las figuras anteriores. La querían hacer larga. Por supuesto, es lo que querían, por eso es que vimos la participación de diversos congresistas, pero creo que aquí ha habido una fuerza de parte de la ciudadanía de tal vez esta ley que estamos restituyendo no sea la panacea para solucionar los problemas de la delincuencia, y estoy seguro que no es así, pero es importante darle esas figuras, esas herramientas para que también se enfrente a la delincuencia. En realidad aquí para enfrentar a la delincuencia también tiene que ver con otros temas y parte del Ejecutivo y del Legislativo enfrentar los problemas reales de fondo que tiene el país, pero tenemos que empezar con algo. El problema es que ya la población, la ciudadanía no confía en nada ni en nadie y necesitamos ir restituyendo ello para poder también enfrentar a toda la delincuencia que se da en nuestro país, que no solamente es la delincuencia de la criminalidad, sino también es la delincuencia que deja nuestro país en el desastre en el que hoy está. Entonces creo que a pesar de toda sus esfuerzos de querer modificar, de querer hacer algunas cosas, restringir para unos y para otros no, a pesar de todo ello, que el esfuerzo que hayan podido hacer las bancadas de la derecha, al final lo que se ha hecho es restituir la detención preliminar y derogar la anterior norma que había aprobado también el Congreso el año pasado. La verdad que esto es un poco extraño porque parece que fueran los que buscan protegerse organizaciones criminales o delincuentes, porque están haciendo leyes y se están protegiendo como si ellos fueran los delincuentes. No, acá no hay persecución política, como lo han dicho en algún momento, sino que los delitos sí se persiguen dependiendo de las personas que lo cometen, ¿no? Mira, aquí lo que vemos es que muchas veces en el Congreso a veces están viendo netamente temas particulares, individuales, que los beneficie a un pequeño grupo o a un pequeño sector.
Y creo que eso no es la política, eso es la desviación, la desnaturalización de la política, porque la política es una herramienta para la población, para la ciudadanía, para que nos permita solucionar los problemas del país. Ciertamente, eso es lo que se ve, porque no se puede entender de otra manera el interés superlativo que existe de querer simplemente direccionar todo esto para algo que al final de cuentas la población es afectada. O sea, lo que no se dan cuenta es que de repente pueden estar beneficiándose individual o personalmente, pero dejan la puerta abierta a ese sector el cual tenemos que combatir, que es la delincuencia. Y esa es la preocupación generalizada que se tiene, y de ahí que es importante que la población también continúe organizándose, que la población tenga, realice lo que es la ciudadanía activa, que le permita también tener una participación en la vida política de nuestro país. ¿Qué leyes usted consideró que debieron priorizar en la primera legislatura y no se tocó? Mira, estamos a punto de empezar el año escolar y tenemos problemas con las lluvias, los desastres, no naturales, sino los desastres de las distintas autoridades que son incapaces de operar, actuar desde el Ejecutivo hasta las autoridades locales, que me parece que muchos, no puedo decir todos, pero muchos solamente están viendo cómo sacar el diezmo o sacar una determinada cantidad de ello, y no están viendo el beneficio a la población, porque el hecho de que todos los años tengamos la misma situación, eso ya no es una casualidad, eso ya es algo orientado. Tenemos esos problemas. Tenemos diversos problemas que ver también respecto al tema de la inseguridad ciudadana, que es uno de los problemas fundamentales. Antes de pasar que existe en el país. al tema de la inseguridad ciudadana, justamente lo que usted tocaba, el tema de la educación y de la falta de política de prevención que existe en el país. Nosotros no tenemos una cultura de prevención, mitigamos los desastres naturales, pero desastres naturales por personas que no saben hacer bien las cosas o por funcionarios que prácticamente reciben coimas para que hagan una infraestructura pésima y termine cayéndose congresista. Y eso es lamentable. El día de ayer se archivó por falta de votos la moción al ministro de Educación, que poco o nada ha hecho. ¿Cuál es la posición o la postura que usted tiene? Mira, yo lo que veo es un blindaje tremendo a los ministros. El ministro de Censura, que son con el ministro de Educación, me parece los engreídos de Palacio de Gobierno, están totalmente blindados. No se puede conseguir las firmas para censurar a De Martín, en este caso al ministro del Interior. No se puede recoger las firmas para el ministro de Educación. O sea, hay un blindaje tremendo. Y evidentemente el tema de la educación y de la seguridad ciudadana son temas latentes que en estos momentos tendría que ver. Y el Congreso lo que tiene que hacer es el control político, y control político es el llamado de atención a través de censuras, interpelaciones a los ministros para que se cambie las políticas que se están estableciendo en esos ministerios. Y por otro lado, como tú señalas, aquí lo que estamos viendo es un desorden total en el país, no hay planificación absolutamente de nada, la corrupción campea por todos lados, y lo estamos viendo no solamente en el lado del Estado, sino también en el lado de los privados, porque eso es lo que hemos visto en Trujillo. Pero y lo que estamos viendo en también el lado aquí de los en Lima. privados, defendido y protegido ¿por quién? Exactamente, por el privado. O sea, y lamentablemente ahí existe un contubernio, porque al final de cuentas la corrupción surge de ambos lados. Entonces creo que aquí es importante y fundamental hacer reformas profundas, porque si no vamos a repetir los próximos años, y estamos a puertas de un proceso electoral, para mí que sea cuanto antes, porque no aguanta más el país ni el Estado tener gobernantes de los que tenemos, y también me refiero al legislativo. Creo que es fundamental hacer esos cambios, pero puede ocurrir que más adelante el nuevo escenario que tengamos sea lo mismo o sea peor a lo que tenemos hoy, porque no se está garantizando cambios o reformas profundas que nos permita enfrentar los problemas que hoy tenemos.
y los problemas que hoy tenemos es la delincuencia, pero la delincuencia congresista desde el más alto poder, la delincuencia enquistada en el poder ejecutivo. ¿Por qué no decirlo? Porque lamentablemente tenemos a un ministro del Interior que no puede ser tocado, que por una sola firma no puede ser ni siquiera censurado, mucho menos interpelado. Póngame, señora directora, por favor, la lista de los 32 congresistas que sí firmaron la moción de interpelación que estaba realizándose en el Congreso de la República. Solo estos 32 congresistas, y me voy a dar el tiempo de leer uno por uno porque quiero que ustedes entiendan quién está a favor de que se censure al ministro del Interior. Un ministro cuestionado, un ministro que no da la talla, que es incapaz, que no tiene estrategias, un ministro que tiene varias cosas que responderle a la justicia y que encima se atreve a ofender y faltarle el respeto al Ministerio Público. ¿Quiénes fueron los únicos que firmaron? Luis Picón de Podemos Perú, Heidi Juárez de Podemos Perú, Juan Burgos de Podemos Perú, Isabel Cortés, ahora de Podemos Perú, Guillermo Bermejo, Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Hamlet Echevarría, Víctor Cutipa, Wilson Quispe, Roberto Sánchez, Elías Varas, Nieves Limache, Héctor Acuña, Pasión Dávila, Alex Flores, su persona, Jaime Quito, Silvana Robles, Diana González, George Málaga, Adriana Tudela, Carlos Anderson, Flor Pablo, Margot Palacios, Carlos Ceballos, no agrupado, María Córdoba de Renovación Popular, Patricia Chirinos, Diego Bazán, Norma Yarro, Jorge Ceballos, Sigri Bazán, Ruth Luque, Edgar Reimundo y Susel Paredes. 32 personas que están pidiendo a gritos juntamente con el pueblo de que este ministro no permanezca un día más. ¿Qué hizo el ministro Juan José Santibáñez? Se fue de vacaciones. De vacaciones que permitidas por este gobierno. Yo quiero resaltar que algo que has dicho al inicio, que o sea, esto no es ninguna casualidad, o sea, es el gobierno que también está permitiendo esto. ¿Por qué razones? Yo creo que una de las cosas es también distraer a la población en un problema que es del día a día, o sea, que la afecta cotidianamente, y no atender este problema no es una mera casualidad, es también en el sentido de que el gobierno tiene otros problemas. Dina Boluarte tiene 7 denuncias fiscales. Así es. Y yo veo que los ministros están más de defensores, y Santibáñez, que es abogado, más parece litigante porque contradenuncia a todo el mundo que de alguna manera está denunciando a Dina Boluarte. Y están preocupados más en ese tema porque saben que una vez que no tengan el poder, se van a ir también donde hoy deberían estar todos los delincuentes del país. Se van a ir a un penal porque son delitos graves de los cuales se le está denunciando. Y eso no se dan cuenta que la afectación que hace a la población no les importa, como no les importó los 50, 60 muertos que hemos tenido al inicio de este gobierno. Y no les importa los muertos porque Santibáñez vemos cómo se despacha por los distintos medios diciendo, no, esos no son los datos. O sea, esa prepotencia que tiene esta persona, bravucón, ¿no? Se considera que tiene todo el poder, se considera el safari aquí en nuestro país, y que puede hacer lo que le da la gana, hasta puede tener la información que tú puedas tener antes que lo digas, ¿no? Totalmente. Como hemos visto en los medios, ¿no? Lo hemos visto en los medios, lo ha visto el Ministerio Público, y le digo porque hace unos días yo tenía a la fiscal de la Nación y ella se hacía la misma pregunta: ¿cómo el ministro del Interior sabía que iba a ser allanado cuando nadie sabía? Y ella confirma y reafirma que de su ministerio solamente 2 personas que son incapaces y que ponía ella, tenía cierta seguridad que no sabían que iba a ser allanado. Sin embargo, un medio de comunicación minutos antes o días antes ya lo había anunciado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una red de que ¿esto es chuponeo congresista? Mira, y eso no es nuevo, no es novedoso en el país. En la década de los 90, en la dictadura de Fujimori, teníamos acostumbrados a eso, al chuponeo. Y hoy que tenemos más tecnología, ya se conoce perfectamente hasta los movimientos que uno vaya a hacer. O sea, eso quiere decir que
todo aquel que se oponga a los planteamientos o a lo que quieren hacer los que hoy están en el poder, simplemente están siendo perseguidos. La demostración está clara. Yo no puedo de ninguna manera entender de otra manera lo que se ha visto a través de los medios de comunicación, lo que se está viendo diariamente, pero yo no entiendo por qué no con ese chuponeo, con esa inteligencia, no de inteligencia de capacidad intelectual, sino de inteligencia de hacer seguimiento. O sea, se traslada todas esas herramientas y toda esa fuerza para combatir la delincuencia. Porque no tiene la capacidad, y perdóneme la palabra, y le guste o no le guste, acá estoy, chuponeme, demándeme, hágame querella, señor ministro del Interior, porque yo sí no le tengo miedo. Acá parece que tenemos congresista un Montesinos 2, porque más parece un gobierno de esa manera. Estamos viendo casos de verdad, y usted lo mencionaba hace un momento, investigados por el Ministerio Público a la presidenta. 7 casos. Caso del cofre, la desactivación del equipo especial de policías en apoyo al EFICOP, enriquecimiento ilícito, que yo no sé cómo le aparece tanto dinero a la presidenta en las cuentas, intercambio de favores con la ex fiscal Patricia Benavides, los dinámicos del centro, abandono del cargo por una cirugía de salud que más parece estética, así que el pueblo ya no le cree. Contratación de su amigo Víctor Torres Merino en el MIDIS, pero hay 2 denuncias constitucionales que son muy graves, que es el caso de los Rolex y la responsabilidad política de las ejecuciones extrajudiciales en las protestas. Entonces, ¿cómo una presidenta con todas estas denuncias sale a defender? Primero, yo no sé si usted vio el día que allanaron el domicilio del ministro del Interior, cómo entra y cómo lo aplauden, cómo lo abrazan, como si hubiese ganado una guerra, una batalla, este ministro, y cómo la presidenta, sin peinarse, no le importó nada, salió y defendió y habló y dijo de todo, terminó diciendo que respetaba las instituciones públicas, la democracia, la Constitución, cuando todos sabemos que lo que estaba haciendo era incumplirla, faltarle el respeto al Ministerio Público, diciendo que está coludido con los medios de comunicación para traer abajo prácticamente su gobierno, mencionando muchas cosas inconstitucionales cuando que no tiene rabo de paja. Yo no sé rabo de qué tendrá, si es el de paja de repente le queda corto, pero de verdad, ¿cuál fue su percepción de esta defensa que tuvo la presidenta Dina Boluarte a un ministro honesto? Porque eso fue lo que dijo, honesto. Ahí también falta el caso de los huayquis. Los huayquis de la sombra, sí. Mira, ahí lo que se ha visto es darnos a entender que aquí hay una guerra en las alturas entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, pero no por un tema de ponerse de acuerdo o para combatir el tema de la delincuencia. Aquí lo único que se está viendo es precisamente esos casos. Esos casos que el Ministerio Público está denunciando y que también en el legislativo existen diversas denuncias a Dina Boluarte, y eso es lo que le preocupa más. No le preocupa que Dina Boluarte, que el Ministerio Público haga mal o bien las cosas. Lo único que le preocupa son los casos que tiene Dina Boluarte en el Ministerio Público y los suyos, porque recordemos que también uno de los cercanos a Dina Boluarte, como es de Caliwarma, el ex jefe de Caliwarma, que es actual vocero, también ahorita está con detención preliminar, ¿no? Él hubiese sido parte, él y el ministro en ese entonces, Julio de Martini, sí, hubiese sido parte de una detención preliminar. Justamente le preguntaba a la fiscal de la Nación hace unos días y me decía si esta ley hubiese estado vigente, otro hubiese sido el escenario. Y ya el vocero ya estaba con detención preliminar. De Martini se ha ido, está premiado ahorita creo como asesor en el Ministerio de Cultura. No, ya del Vaticano tuvo que renunciar por la presión porque no lo iban a dejar, no, ni lo iban a poder exorcizar ahí, ¿no? Entonces, y aparte de eso, a lo que tú ibas, el tema está en que aplauden a este ministro. ¿Sabes por qué lo aplauden? Yo creo porque ha cumplido, y ahí están los audios que también él tiene que ir a presentar al Ministerio Público. Y no quiere el peritaje. Pero en esos audios lo que se va a ver es por qué lo metieron al ministerio. Y es un alumno aplicado que está cumpliendo todo
Se ha venido cumpliendo todo. la razón, o mejor dicho, todas las condiciones que lo ponen como ministro. Eliminó el EFICOP, La policía que estaba, Harvey Colchado, ¿no? o sea, Entonces, todo lo que allanó. él venía diciendo y haciendo en los audios lo ha cumplido. Exacto. Como usted dice, es un alumno aplicado. Entonces, por esa razón lo aplauden y encima se enfrenta, y hemos visto cómo en los medios de comunicación se cree el dueño de la verdad, y me parece, en ese sentido, al ir allanando todos los caminos, o mejor dicho, las investigaciones, para que ellos no se investigue, ahora ya no puede irse a las casas, por ejemplo, para la casa del ministro del Interior, no hubieron policías, porque evidentemente la fiscalía ya no tiene el apoyo de la policía en ese aspecto, ¿no? También le pregunté ese caso a la fiscal de la Nación, si es que habían ido policías, y me dice sí habían ido policías, pero aparentemente estaban escondidos, y me dice, de miedo. Yo los entiendo porque es su jefe, ¿no? O sea, la fiscal, no, ella muy pegada a la letra, entendía que los policías prácticamente estaban haciendo una manera de escondite para que el ministro no los vea. Imagínese a qué punto hemos llegado. ¿Cómo considera usted este gobierno, este ministerio y esta desgracia que está pasando el país? Yo soy uno de los primeros y continúo planteando que Dina Boluarte no merece estar un minuto más en Palacio de Gobierno. Hemos planteado un conjunto de vacancias y, al igual que las censuras o interpelaciones a este ministerio, no permiten que avance, porque lamentablemente el Congreso también blinda a este gobierno. De no ser por el Congreso, de todo este blindaje que se ha venido dando, no existiría y no tendríamos a Dina Boluarte. Porque recordemos, con Pedro Castillo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, todas las fuerzas, todos los poderes se hicieron en contra del gobierno. Tenemos al Ministerio Público todos los días en Palacio de Gobierno, y en este caso no lo vemos porque no hay un poder político, o mejor dicho, hay un poder político que está garantizando que Dina Boluarte continúe, porque lo que vemos aquí, lo que interesa más es seguir garantizando el statu quo tal como está y ver cómo nuevamente se reparte en el país en las próximas elecciones. Y los enfrentamientos que yo logro ver solamente es por repartición de poder, no es por discrepancias o enfrentamientos por ver cómo uno soluciona el país, o cómo con mi posición, con mi planteamiento soluciono los problemas del país. O sea, aquí no existe lo más mínimo de ver solucionar el problema de la delincuencia, solucionar el problema de la educación, de la salud, de la falta de trabajo, de generar un país más desarrollado, tener una visión, una perspectiva. O sea, eso no hay. Aquí lo único que se está viendo de dónde se saca el erario nacional y cómo se ve el reparto de todo ello, y también de las estructuras de poder para que me garantice todas esas ganancias o esos beneficios. Eso es lo único que importa, y eso es un gravísimo problema que tenemos en el país, que tenemos que empezar a solucionar. Y yo creo que eso ya no está por el lado de la estructura de poder o los que están en el poder, sino por quien tiene el verdadero poder, que es el pueblo, al cual lo han envuelto en este tema de la delincuencia, en el tema del vivir día a día, despreocupados de lo que pasa acá arriba en las altas esferas, porque tiene que vivir. Si no tiene el pan de cada día, está preocupadísimo. Si no tiene, ya no sabe si salir o quedarse en casa porque lo pueden asaltar el sol que tiene en el bolsillo. Esa es la preocupación grave que tenemos en el país. Y que desconoce el gobierno de la República, porque para ellos todo está bien. Un país de maravillas, sin delincuencia, porque el ministro del Ambiente simplemente donde vive no hay delincuencia. Donde vive está resguardado por policías y tiene un resguardo pagado por los impuestos de los peruanos. Una economía que cada día se cae a pedazos. No les interesa cómo está el país. Vamos a una pequeña pausa, congresista, porque usted también es representante de la región Arequipa. Y se ha dicho mucho, y están las manifestaciones día a día justamente de esta zona donde no quieren minería.
el Valle de Tambo no quiere minería. Así es. Hay protestas, ya hemos tenido muertes hace unos años y no queremos llegar a extremos simplemente porque el gobierno tiene sus propios intereses. Vamos a una pausa y regresamos. Antes de entrar con la pregunta que quería mencionarle, entrevisté hace un tiempo justamente al alcalde de Islay, si no me equivoco. También he entrevistado a muchas personas dirigentes del Valle de Tambo, pero antes de entrar a ese tema me gustaría saber cuál es la opinión y posición que usted tiene del juicio oral del expresidente Pedro Castillo y de las actuaciones que se vienen dando. Mira, yo sí ahí tengo una posición muy clara y también totalmente distinta a lo que se ha venido brindando en distintos medios. Yo sí considero que ahí, en este caso particular, hay una persecución a Pedro Castillo cuando debería llevar en libertad este proceso. El tema de rebelión lo han señalado los distintos juristas. No existe tentativa de rebelión. La rebelión es cuando te levantas en armas, y aquí no ha habido ello. Yo más bien considero que lo que ha habido es un golpe de parte de la derecha, que es la que hoy tiene el poder, tanto ejecutivo y legislativo, y que a Pedro Castillo simplemente está siendo encarcelado por una situación que no ha cometido. Y lo que yo sí expreso mi solidaridad con Pedro Castillo, y esperamos que, como él mismo dice, no necesita abogado porque prácticamente ya está sentenciado y están corriendo con el proceso judicial porque también lo que quieren es que no participe en el proceso electoral, porque lo que dice la ley es que en primera cuando ya tengas la primera sentencia o la sentencia en primera instancia, no puedes candidatear para nada. Me parece que ese es el juego al que están yendo. ¿Ese mismo respaldo va para el señor Aníbal Torres y la señora Betsy Chávez? Bueno, yo creo que todo este proceso, en el marco de lo que se ha dado el 9 de diciembre, está en ese marco. Ciertamente, tanto Betsy como Aníbal Torres están también en esa lógica. Ya ha dicho el día lunes, creo que Pedro Castillo ha señalado de que ninguna otra persona más tiene que ver con la lectura que ha dado de ese documento. Ahora sí, me gustaría preguntarle, pero antes de preguntarle eso, hay una denuncia en contra del exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, quien fue ministro en ese entonces del gobierno de la señora Dina Boluarte, que habría incurrido en un conflicto de intereses con la empresa Peboex, contratista de Sauder Perú, dueña de Tía María. El Ministerio Público ha presentado una denuncia constitucional en contra de del señor Rómulo Mucho ahora por aceptación indebida del cargo en agravio del Estado. Justamente yo entrevisté al ministro Rómulo Mucho cuando le pregunté si había dialogado, me dijo que Tía María sí va. Le pregunté si había dialogado con las personas de la zona. Me colgó el teléfono abiertamente. Ese es el tema, que aquí... Entonces, la opinión primero del ex ministro Rómulo Mucho y lo que viene sucediendo. Bueno, él creo empieza en marzo del año pasado, 3 de marzo, si no mal recuerdo. Nosotros inmediatamente, a raíz de las denuncias que salen en distintos medios, de que Rómulo Mucho, al asumir el cargo de ministro, también continuaba como gerente o dueño de la empresa Peboex, y esta empresa Peboex seguía contratando con la Sauder, y la Sauder es la dueña y propietaria, o mejor dicho, es la principal interesada de Tía María y La Tapada. O sea, ¿cómo así un empleado o un socio de una minera está contratando con el Estado? Evidentemente, lo que ahí se estaba viendo es que se está configurando o podría configurarse ese delito de conflicto de interés, y ahora el Ministerio Público lo está denunciando por ese lado. Y de ahí que nosotros hemos hecho interpelaciones, censura al ministro, y no solamente eso, también lo que Contraloría encontró es que 5 empresas de las que era accionista o propietario no había declarado en su hoja de vida.
y aparte de ello, de otras 7 empresas que era gerente general, también no los habría declarado. Y evidentemente ahí se acompaña a este conflicto de intereses el hecho de falsedad genérica porque no ha declarado como corresponde, porque todos los funcionarios deben de declarar en su hoja de vida. Pero todos sabíamos, era algo abierto de que él tenía bastante injerencia con estas empresas y tenía bastante privilegio. Lo que no sabíamos era prácticamente el cargo que desempeñaba. ¿Cierto? Entonces, y yo creo que aquí lo que tiene que hacerse, espero que esa denuncia constitucional que ahora está en el Congreso y que está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales proceda para que el Ministerio Público siga investigando, siga acusando, siga con ese procedimiento. Pero yo creo que aquí debemos de tener como conclusión, basta ya de puertas giratorias de aquellos que dentro del privado, que pueden tener todo el derecho de participar en el privado, pero luego ingresan al Estado y en el Estado lo que hacen es beneficiar a las empresas en las que trabajaban o con las que trabajaban. Y eso no solamente es en el tema de la minería, sino también es el tema de las finanzas, el tema del petróleo, del gas y de todos los temas que tenemos en el país. Y no podemos seguir permitiendo porque ahí se continúa simplemente beneficiando a pequeños sectores y no a las grandes mayorías. Y en ese sentido, y todo esto también tenía que ver a raíz de lo que estás poniendo en imágenes de lo que está pasando en el Valle de Tambo. Porque la Sauder tiene principal interés en que Tía María y La Tapada, que pretende desarrollarse a espaldas de la población, que ya este tema se viene desatando no ahora, no los 18 días de huelga indefinida que se viene dando en el Valle de Tambo. Yo te agradezco porque creo que eres el único medio nacional o de Lima que está tocando este tema porque lo tienen totalmente oculto. Son 18 días en huelga indefinida. Y se van a ir por los 100, ¿ah? Sí, ya lo hicieron. El 2019 una huelga de 120 días. Es que es injusto ver cómo los pobladores, que son los que viven, los que palpan, a los que les afecta, les dicen no al gobierno. Sin embargo, el gobierno ve intereses. Uno puede apostar, yo no estoy en contra de la minería, pero sí estoy en contra de esa minería que no respeta la salud, la vida de las personas y le hace daño a las personas. Entonces, es separar el hecho de que esta minería sí afecta, y lo han dicho los pobladores porque lo han vivido y lo han palpado. Entonces, hay muchas personas que están marchando en Arequipa, pero que nadie los ve, que simplemente son invisibles y que muy pocas personas, y como usted dice también, muy pocos medios de comunicación han filtrado esta noticia. Ahora, dentro de ello, ¿qué responsabilidad de aceptación encuentra en el gobierno regional de Arequipa? Lamentablemente, a veces algunas autoridades locales o regionales, porque le dicen que van a hacer una obrita o una carretera o tal o cual cosa, por el tema presupuestal, como que abren la puerta a medio mundo. Pero aquí yo creo que las autoridades que han sido elegidas por la población lo que tienen que hacer es defender a su población. Yo llamo y emplazo a todas las autoridades locales, regionales, tanto alcaldes, gobernador, tanto como congresistas de la región Arequipa, o sea que cerremos filas aquí, porque este tema no es de ahora, es desde el 2009 que la población viene planteando claramente no solamente su posición o su interés, no, es una cuestión objetiva que lo han planteado desde el 2009. Lo que ocurre es que en el Valle de Tambo tenemos 13.000 hectáreas de agricultura, de pan llevar. No es un tema, cuando uno va y ahí está, es todo verde, son áreas productivas de agricultura y son alimentos de pan llevar que abastecen los mercados de Arequipa como el Avelino Cáceres o de toda la Macrosur, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna, que requerimos esos alimentos frente a la crisis alimentaria que tenemos en el país. ¿Usted cree que el gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, apoya esta iniciativa de Tía María o está a favor del pueblo? No lo he visto con claridad, con contundencia, defender al Valle de Tambo como sí lo han hecho algunas otras autoridades que hoy están en la cárcel, lo han hecho de forma contundente, clara. O sea, no se trata
de quedarse callado, de decir, no, que necesitamos todas las actividades. Oiga, sí, necesitamos todas las actividades en Arequipa, pero no que se sobreponga una sobre otra. La zonificación económica especial o donde se debe distribuir. Aquí se desarrolla la actividad agrícola, aquí se desarrolla la actividad tal y la otra actividad, pero no la sobrepongan porque Tía María y la tapada que está bien Exacto. tapada, que son yacimientos de oro. Ajá. ¿Sabes a cuánto de distancia está del río Tambo y de la zona agrícola? No más de 1000 metros, o sea, de 1 kilómetro. Estamos hablando de 500 a 700 ¿Cuántas metros. personas están contaminando? Ahora, congresista, este tema, ustedes, porque estoy hablando de la bancada de Arequipa, no de la bancada socialista, como bancada, como congresistas, muy aparte del tema político, ¿han propuesto en el Pleno debatir este tema? Mira, no todos los congresistas por Arequipa estamos en la misma posición, ¿no? Yo claramente sí considero, porque conozco este tema desde el 2009, donde la población ha hecho una consulta popular y el 97.5% dijo no a Tía María y la tapada, sino la agricultura. O sea, hay congresistas de Arequipa que respaldan a este proyecto de Tía María. Bueno, en todo caso Hay que tampoco no los he visto abiertamente decir, oiga, defendamos a los agricultores. Y defender a los agricultores es defender también la alimentación del pueblo de Arequipa. Claro. Entonces, yo no he visto un accionar de todos. Yo por lo menos he estado, siempre voy al Valle de Tambo porque considero que la agricultura es fundamental para la población y voy a continuar haciéndolo y más bien emplazo al gobierno central, a la minera, a que no tomen decisiones unilaterales, claro, a que consideren a la población, a la ciudadanía. Y aparte de ello, Mayra, te quiero decir que nosotros hemos estado pidiendo información. No solamente existen que en el 2014, 2013, la UNOPS, una entidad internacional, hizo 130 observaciones, casi para mí insubsanables, pero pasaron. Esperemos, congresista, que este tema no quede impune. Nosotros también emplazamos a los dirigentes a que se comunique con nosotros. Está ahí el número de teléfono de nuestro programa para poder levantar la voz. Acá no solamente es Lima, sino es todo el Perú, y este programa llega a todas las regiones del Perú y vamos a darle tribuna al pueblo peruano, le guste o no le guste a este gobierno. Ha sido un gusto tenerlo en el programa, congresista. Muchas gracias, Mayri. Solamente para terminar, decirte que la SAUDER, con Tía María de la Tapada, el estudio de impacto ambiental caducó. No tiene licencia de agua porque no saben de dónde sacar agua. Dice que van a desalinizar aguas del mar, que tampoco tienen licencia alguna, porque DICAPI, que es una entidad de la Marina, no tiene ningún pedido de autorización. Así es que eso no va de ninguna manera, y yo sí planteo claramente que esos dos proyectos mineros, Tía María y La Tapada, deben ser simplemente anulados y de ninguna manera deben ir, sino muy por el contrario, permitamos que la población continúe en su actividad económica, que es la agricultura, que genera más puestos de trabajo y alimenta a la población. Yo te agradezco por esta entrevista y mi saludo a todos los pobladores del Valle de Tambo y mi saludo también a todos los televidentes que te ven. Muchísimas gracias, congresista.